Sería nuestro supernodo, identificación del supernodo en un caso de análisis clásico por método nodal. Identificamos el siguiente circuito con esos elementos. Vamos a identificar el supernodo, ¿sí? O mejor dicho, de inicio hay que emplear el método. Indicamos cuáles son mis dos nodos de análisis. Vamos a marcarlos aquí con verde. ¿Sí? Como en este nodo no hay nada, ¿sí? Podemos considerarlo como uno solo. Y ese nodo es mi nodo B1. Igual en este caso considero que no hay nada y también puedo marcar como otro nodo, el nodo B2. Ahora, una vez que tenemos eso, podemos establecer las corrientes de dirección de cada elemento. Yo voy a establecer que una corriente va a circular aquí, ¿no? Sería mi I1, I2 por esta resistencia e I3 por esta otra. No consideramos que existe una corriente sobre la fuente de 12 volts debido a que normalmente necesito voltaje sobre resistencia. Lo único que puedo tener es ahí voltaje. Entonces es muy difícil establecer qué tipo de corriente va a circular ahí si no poseo los elementos que la ley de Ohm me dice. Y iniciando como el análisis nodal anterior, podemos ver que sobre el nodo B1, ver qué corrientes están apareciendo. Y también el nodo B2. Sin embargo, ahí es donde entra nuestro caso de supernodo. ¿Cuándo voy a considerar un supernodo? Cuando haya dos fuentes de voltaje, perdón, haya una sola fuente de voltaje, ¿no?, entre dos nodos, como es este caso. Veo que hay una fuente de voltaje entre el nodo B1 y el nodo B2. Entonces, cuando tengo eso, en ese caso, que tenga yo una fuente de voltaje entre dos nodos, lo considero como mi supernodo de análisis. Y ahora sí, sobre ese supernodo veo qué corrientes entran y qué corrientes salen. Quiere decir que este punto, con este y con este, va a ser todo el mismo. Todo eso se cierra en un solo punto llamado supernodo. Entonces las corrientes que entran al supernodo, como vemos, solamente hay una. 6 amperios del lado de B1. Pongo aquí 6 amperios. ¿Sí? Las corrientes que salen del nodo, también como vemos aquí, es la I1. ¿Sí? De alguna manera está entrando al nodo B2. Entonces es 6 amperios más I1 que entran, vean, dirección de entrada, ¿ok? Igual a las corrientes que salen, I2 más I3 más 4 amperios. Y también hay una corriente que sale, I1. Entonces veamos que la I1 la tengo en corrientes que salen y corrientes que entran. Por lo tanto, ¿sí?, al momento de pasar una I1, ¿sí?, del otro lado se cancelará debido a que son corrientes contrarias. Y aquí lo podemos ver en la misma ecuación, o en el mismo circuito. I1 que sale e I1 que regresa. Viene entrando, es como si saliera y entra. Por lo tanto se anula, se autoanula, no participa en el circuito, técnicamente hablando. Ahora, esto me queda que es 6 amperios igual a I2. Como escribo I2, estoy en el punto de B1. Entonces sería B1 sobre, ¿qué resistencia? De aquí a acá encuentro que hay 4 ohms. Igual, perdón, más I3, que es del punto de B2 están haciendo y llega a tierra. Aquí no hemos especificado, pero para términos de circuito, el nodo más grande lo llamamos tierra, donde hay un voltaje de 0 volts. ¿Sobre qué resistencia es B2? ¿Sí? Pero en la corriente I3, que circula de aquí a acá, es sobre una resistencia de 2 ohms. ¿Okay? Y esto es más 4. Entonces, ordenando esto, tengo que sería de la parte de aquí, son un cuarto de B1 más un medio de B2. Y este 4 con este 6, ¿sí?, si el 6 lo paso del otro lado, sería menos 6 igual a menos 2. ¿Sí? Menos 6 más 4 me da menos 2. Y aquí lo puedo expresar ya sea en punto decimal, es decir, el 1/4 es 0.25 B1 más 0.5 B2 igual a menos 2. Y aquí tengo mi primera ecuación de la ecuación del supernodo. Ahora ya tengo los dos nodos analizados, sin embargo me falta todavía
establecer otra ecuación porque tengo dos variables. Y para eso precisamente hay que analizar el supernodo, la fuente de voltaje en el supernodo. Tenemos que viene así la fuente de voltaje. Este es el nodo B1 y este es el nodo B2. Y la fuente vale 12 volts. Para establecer esa ecuación ahora, lo que tengo que ver es la diferencia de potencial. Si uno midiría con multímetro de este punto a este, sin duda encontraría los 12 volts. ¿Por qué? Porque el voltaje es una diferencia de potencial de este punto con respecto a este. ¿Sí? Entonces, como aquí está la terminal positiva, ¿sí? Tendría que poner B1, ¿sí? Menos, ¿sí? Aquí está el menos, ¿sí? Esto es más, esto es menos, menos el punto de B2. Lo que me daría, ¿sí? ¿A qué es igual? Pues precisamente va a ser igual a la fuente de voltaje, a los 12 volts. Y ahí de esta forma establezco mi ecuación 2 del circuito. Ahora solamente me queda resolver el sistema de ecuaciones. Comprobando soluciones, ya resolví el sistema con el software MathSol, ¿sí? Para lo que es la iPad. O podemos hacer una pequeña matriz. Podemos emplear matrices por método determinante, regla de Cramer, lo que es sustitución. Son dos ecuaciones muy sencillas. Por cualquier método, la solución que nos da son B1 a 5.33 volts y B2 a menos 6.66 volts. ¿Sí? ¿Qué podemos entender de esto? Que este punto, ¿sí? A la medición con respecto a tierra es de 5.33 volts positivos. Este otro punto con respecto a tierra sería menos 6.66 volts. Vamos a ver si se cumple. Por ejemplo, en la ecuación 2, B1 menos B2, ¿cuánto me da? Esto es 6.33 menos 6.66. Este menos hace que este signo cambie más y la suma de esto me da 12 volts. ¿Sí? Entonces cumple lo que es la ecuación 2. Y ya tengo precisamente la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Eso me permite, ¿sí? Al hacer una resta, ¿sí? Me permite encontrar cuánto vale la corriente, la I1, por la resistencia de 10 ohms. A pesar de que en mi análisis no lo consideré, ya puedo vislumbrar esa parte. También puedo encontrar la I2 y la I3. Y de esta forma resolvemos el circuito del caso del supernodo, que es igual en el caso de supermalla. Hay que emplear un poco de observación para poder deducir nuestra siguiente ecuación, o nuestra tercera ecuación o segunda ecuación, según sea el caso.